La estadística inferencial es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a partir de información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. En general se resumen los 4 ítems mostrados. Toma de muestras o muestreo, que se refiere a la forma adecuada de considerar una muestra que permita obtener conclusiones estadísticamente válidas y significativas. Estimación de parámetros o variables estadísticas, que permite estimar valores poblacionales a partir de muestras de mucho menor tamaño. Contraste de hipótesis, que permite decidir si dos muestras son estadísticamente diferentes y si un determinado procedimiento tiene un efecto estadístico significativo. Diseño experimental, inferencia bayesiana y métodos no paramétricos. La diferencia entre población y muestra. La población es el conjunto de todos los posibles individuos, objetos o medidas de interés, mientras la prueba es la porción o parte de la población de interés que refleja las mismas características de la población. La inferencia es el proceso de sacar conclusiones sobre los parámetros de una población, basados en una muestra tomada de la misma población. La muestra es una pequeña cantidad que se extrae de la población y a continuación veremos algunos ejemplos para diferenciar entre muestra y población. En el primer ejemplo, la población son todas las manzanas que se encuentran en la imagen y la muestra son 150 manzanas que son extraídas de la población. En este caso, la población son todos los chocolates que son producidos. La muestra son 30 barras que serán separadas para derretir. La población son todos los posibles votantes en Nueva Zelanda. La muestra es una cierta cantidad de personas escogidas para dar su opinión acerca de los posibles candidatos. En cada uno de estos ejemplos se pueden sacar ciertas conclusiones acerca de los objetos o personas que hicieron parte de la muestra escogida. Por ejemplo, se quiere saber acerca del peso total de las manzanas, entonces se pesan las 150 manzanas escogidas y de acuerdo a este dato podemos saber el peso total de la población. En la inferencia hay 3 características principales. 1. Una muestra es una buena representación de la población. 2. Existe un elemento de incertidumbre en cuanto a cuán bien la muestra representa a la población. 3. La forma en que la muestra es tomada tiene importancia en el resultado. Ahora, es claro que la muestra de una población debe tener las mismas características de la mayoría de la población, si no la muestra no servirá. Si tenemos cierta cantidad de manzanas con características específicas, la muestra tomada debe demostrar ese mismo comportamiento. Si una máquina produce barras de chocolate con cierto rango de porcentaje de nueces, se espera que la muestra tomada tenga un porcentaje que se encuentre dentro del rango de la población. Si el 40% de la población de Nueva Zelanda tiene cierta opinión acerca de una situación específica, entonces el 40% de la muestra debe avalar esa misma opinión. Una muestra nunca será una representación exacta de la población. Asimismo, las diferentes muestras sacadas de una población no van a ser exactamente las mismas. Pero teniendo en cuenta la información que arroja la muestra, podremos saber cómo es el comportamiento de la población. Por ejemplo, si el 60% de la población de Nueva Zelanda opina que la economía empeora cada vez más, tomamos una muestra de 100 personas que mostrará la opinión de la población. Si en la muestra esta opinión queda dividida 50 y 50%, se puede esclarecer usando la teoría de la probabilidad o realizar una simulación de lo que se esperaría que sucediera basándonos en diferentes muestras tomadas, en donde los porcentajes de la población y la muestra concuerdan con lo esperado.
Este principio se refiere a la zona de no muestreo. La muestra tiene que ser representativa de la población. Esto sucede cuando hay la misma probabilidad de que la muestra contenga características que hagan totalmente diferente las muestras unas de otras. En procesos naturales o industriales no se presentan problemas al realizar muestras al azar, pero cuando es con población de personas es más complicado. Muestreo no probabilístico. El investigador no elige la muestra al azar, sino mediante determinados criterios subjetivos. Muestreo probabilístico. Cuando la muestra se elige al azar. En este caso podemos distinguir varios tipos. A. Muestreo aleatorio simple. Aquel en el que cada individuo de la población tiene las mismas posibilidades de salir en la muestra. B. Muestreo sistemático, en el que se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra. Imaginemos que hemos de recoger una muestra de 20 alumnos de entre los de un instituto de 600. Muestreo aleatorio simple. Elegiríamos un alumno al azar. Probabilidad de elegirlo es de 1 sobre 600. Muestreo estratificado. En este muestreo se divide la población en clases o estratos y se escoge aleatoriamente un número de individuos de cada estrato proporcional al número de componentes de cada estrato. Muestreo estratificado. Si queremos que la muestra sea representativa, lo mejor será conocer cuántos alumnos de cada curso hay. Es decir, si hay 200 de tercero, 150 de cuarto, 150 de primero bachillerato y 100 de segundo bachillerato, procederíamos. Como de 600 en total, hemos de elegir a 20, de 200 de tercero, hemos de elegir X. De 20 sobre 600 igual a X sobre 200, sabremos que el valor de X será aproximado de 7 alumnos de tercero. De igual manera, podremos calcular los alumnos correspondientes a los demás cursos. 20 sobre 600 igual a Y sobre 150 correspondería a 5 alumnos de cuarto. 20 sobre 600 igual a Z sobre 150 correspondería al valor de Z de 5 alumnos de primero. 20 sobre 600 igual a T sobre 100 correspondería al valor de T de 3,3 alumnos de segundo. De modo que en nuestra muestra de 20, 7 alumnos son de tercero, 5 de cuarto, 5 de primero y 3 son de segundo. Para la elección de cada alumno dentro de cada curso utilizamos el muestreo aleatorio simple. Muestreo por conglomerados. Si no disponemos de la relación de los elementos de la población o de los posibles estratos, no podemos aplicar los muestreos anteriores. Aquí entra el llamado muestreo por conglomerados, donde en lugar de elegir individuos directamente, se eligen unidades más amplias donde se clasifican los elementos de la población, llamados conglomerados. En cada etapa del muestreo, en lugar de seleccionar elementos al azar, seleccionamos conglomerados. Los conglomerados deben ser heterogéneos como la población a estudiar, para que la representación sea buena y luego se elijan unos conglomerados al azar. Muestreo por conglomerados. Para ver este muestreo hemos de cambiar el ejemplo. Supongamos que queremos extraer una muestra aleatoria de los estudiantes universitarios del país. Necesitaríamos una lista con todos ellos para poder realizar algún muestreo del tipo de los 3 anteriores, lo cual es muy difícil de conseguir. Sin embargo, los estudiantes están clasificados por universidades, facultades y clases. Podemos seleccionar en una primera etapa algunas universidades, después algunas facultades al azar, dentro de las facultades algunas clases y dentro de las clases algunos estudiantes por muestreo aleatorio simple. Los conglomerados en cada etapa serían las diferentes universidades, las diferentes facultades y las diferentes clases. Como vemos, en los conglomerados son unidades amplias y heterogéneas. Método de resolución de problemas. Planteamiento del problema. Un problema de inferencia estadística suele iniciarse con una fijación de objetivos o algunas preguntas del tipo: ¿cuál será la media de esta población respecto a tal característica? ¿Se parecen estas dos poblaciones? ¿Hay alguna relación entre ellas? En el planteamiento se definen con precisión la población, la característica a estudiar, las variables, etc. Elaboración de un modelo. En caso de establecer un modelo teórico, se replantea el procedimiento y se llega a una conclusión lógica. Los posibles modelos son distribuciones de probabilidad. Extracción de la muestra.
Se usa alguna técnica de muestreo o un diseño experimental para obtener información de una pequeña parte de la población. Tratamiento de los datos. En esta fase se eliminan posibles errores, se depura la muestra, se tabulan los datos y se calculan los valores que serán necesarios en pasos posteriores, como la media muestral, la varianza muestral. Los métodos de esta etapa están definidos por la estadística descriptiva. Estimación de los parámetros. Con determinadas técnicas se realiza una predicción sobre cuáles podrían ser los parámetros de la población. Contraste de hipótesis. Los contrastes de hipótesis son técnicas que permiten simplificar el modelo matemático bajo análisis. Frecuentemente, el contraste de hipótesis recurre al uso de estadísticos muestrales. Conclusiones. Se critica el modelo y se hace un balance. Las conclusiones obtenidas en este punto pueden servir para tomar decisiones o hacer predicciones. El estudio puede comenzar de nuevo a partir de este momento en un proceso cíclico que permite conocer cada vez mejor la población y características de estudio. Estimación por puntos. Como el objetivo principal de la estadística inferencial es el estudio de la población y realizar predicciones acerca de ella, pero a partir de una muestra de ella, no de la población entera, en principio tendremos que estimar los índices de la población a partir de los índices correspondientes para la muestra. En una primera aproximación, parece lógico pensar que si queremos determinar la media de una cierta población, si hemos escogido una muestra representativa de dicha población, la media de la muestra será muy parecida a la de la población y por tanto sirva para estimarla. Distinguiremos por tanto entre parámetros poblacionales, que son índices centrales y de dispersión que definen a una población. Representaremos la media poblacional μ y la desviación típica poblacional sigma. En el caso de proporciones, la proporción de población que tiene una determinada característica la denotaremos por P y la proporción que no la cumple por Q igual a 1 menos P. Estadísticos poblacionales. Son los índices centrales y de dispersión que definen a una muestra. Representaremos la media muestral por X media y la desviación típica por muestral por S. En el caso de proporciones, la proporción de muestra que tiene una determinada característica la denotaremos por P y la proporción que no cumple por Q igual a 1 menos P. Estimación de parámetros. Procedimiento utilizado para conocer las características de un parámetro poblacional a partir del conocimiento de la muestra. Intervalo de confianza. Los intervalos de confianza son intervalos aleatorios que se obtienen para estimar los parámetros desconocidos de la población a partir de los estadísticos de las muestras. Aquí se estudian dos casos. Intervalo de confianza para estimar la proporción P desconocida de una población a partir de la proporción P igual a X sobre N de una muestra de tamaño N. Intervalo de confianza para estimar la media μ de una población normal cuando la desviación típica sigma es conocida o cuando la desviación típica sigma es desconocida en muestras de tamaño n mayor o igual a 30, a partir de la media x media de una muestra de tamaño n. Nivel de confianza. El nivel de confianza se indica por 1 menos alfa y habitualmente se da en porcentaje. Hablamos de nivel de confianza y no de probabilidad, ya que una vez extraída la muestra, el intervalo de confianza estará definido al igual que la media poblacional, y solo se confía si contendrá el verdadero valor de parámetro o no. Lo que sí conlleva una probabilidad es que si repetimos el proceso con muchas medias muestrales, podríamos afirmar que 1 menos alfa porcentaje de los intervalos así construidos contendría el verdadero valor del parámetro. Los valores que se suelen utilizar para el nivel de confianza son el 95%, 99% y 99.9%. Error de estimación admisible. Cuando calculamos el intervalo de confianza para una proporción P con un nivel de confianza de 1 menos alfa, con la fórmula E igual a Z de alfa sobre 2, producto punto sigma sobre la raíz de n. En este caso, sabremos que el error es menor cuanto mayor sea el tamaño de la muestra n, y el error será mayor al aumentar el nivel de confianza. Ejemplo. La altura de los estudiantes de una población se distribuye según una norma de medida 167 y desviación típica 3,2. A. Calcular la probabilidad de que un estudiante mida menos de 165 centímetros. B. Se toma una muestra de 10 estudiantes.
calcula la probabilidad de que la media muestral sea menor que 165 centímetros. En el apartado A manejamos la variable x, entonces n es 165 y 3,2, siendo x igual a la altura de un estudiante. La probabilidad pedida será. En el apartado B, la variable que manejamos ya no es x, sino que tenemos una muestra de 10 estudiantes. Como la población inicial es normal, podemos aplicar el resultado anterior aunque la muestra sea de tamaño menor que 30. Así, la variable a estudiar es x media de las alturas de 10 estudiantes, que según lo dicho sigue siendo una distribución. Distribución muestral de medias. Si tenemos una población de parámetros desconocidos μ y sigma y tomamos una muestra, podemos calcular la media muestral x1, que tendrá cierta relación con μ. Podríamos tomar otra muestra de igual tamaño y calcular de nuevo su media muestral x2, que también estará relacionada con μ. Así sucesivamente. Considerando varias muestras y haciendo las medias muestrales respectivas, tenemos una serie de medias relacionadas de alguna manera con μ. ¿Cómo? La desviación típica de las medias muestrales posibles es S igual a sigma sobre raíz de n, donde sigma es la desviación típica poblacional y n es el tamaño de las muestras. Las medias de las muestras de tamaño n extraídas de una población de parámetros μ y sigma siguen una distribución, siempre que dichas muestras tengan un tamaño n mayor o igual a 30. Este resultado es consecuencia del teorema del límite. Ejemplo: una fábrica de pasteles fabrica en su producción habitual un 3% de pasteles defectuosos. Un cliente recibe un pedido de 500 pasteles de la fábrica. A. Probabilidad de que encuentre más del 4% de pasteles defectuosos. B. Probabilidad de que encuentre menos de 1% de pasteles defectuosos. A. En este caso, éxito igual a pastel defectuoso y la proporción poblacional de éxito es de P igual a 3 sobre 100. Tanto Q igual a 97 sobre 100. La muestra que recibe el cliente es de tamaño n igual a 500. Por tanto, las proporciones muestrales siguen una distribución, puesto que las muestras tienen tamaño mayor que 30. La probabilidad pedida es de la proporción de pasteles defectuosos en la muestra sea mayor del 4%. B. En este caso, sea de la siguiente manera. En una variable normal cualquiera n de μ y sigma se verifica que en el intervalo μ menos sigma, μ más sigma está el 68,26% de la población. En el intervalo μ menos 2 por sigma o μ más 2 por sigma está el 95,44% de la población. En el intervalo μ menos 3 por sigma o μ más 3 por sigma está el 99,74% de la población, observando la gráfica. Es evidente que a medida que el intervalo se amplía hay mayor porcentaje de la población en él. En general, dado un porcentaje del n%, siempre es posible encontrar un intervalo simétrico respecto de la media de forma que dicho intervalo contenga a dicho porcentaje de población. Más explícitamente se denomina intervalo de probabilidad a aquel intervalo para el cual se sabe que hay una seguridad del n% de que los parámetros muestrales se encuentren en dicho intervalo. La seguridad n viene fijada previamente. Si queremos que el n% de la probabilidad esté en el intervalo, denominaremos nivel de confianza al número 1 menos alfa igual a n sobre 100. Ejemplo: si queremos que el 88% de la población esté en el intervalo, el nivel de confianza será de 1 menos alfa igual a 88 sobre 100, que será igual a 0,88. Mientras que el nivel de significación será alfa igual a 1 menos 0,88, igual a 0,12. Intervalo de probabilidad para la media muestral. Si la población sigue una distribución de parámetros μ y sigma, las muestras son del tamaño n mayor o igual a 30. Sabemos que la media muestral sigue siendo una distribución. Se trata de encontrar el valor de k como mostramos en la figura.
Así, dado el nivel de significancia alfa o el de confianza 1 menos alfa, podemos determinar el intervalo de probabilidad para la media muestral. Intervalo de probabilidad para la proporción muestral. Razonando de igual manera, se puede llegar a que para el nivel de significancia alfa, el intervalo para la proporción muestral P es donde P y Q son las proporciones poblacionales y N mayor o igual a 30. Estimación por intervalos. Se refiere a la estimación de la medida de una población. Vemos dos fórmulas. La primera se refiere cuando las muestras tienen tamaño n mayor o igual a 30 o la población sigue una distribución normal. Y la segunda, si la desviación de la población es desconocida. El valor de sigma sobre raíz de n se denomina error típico o error estándar.